El gobierno mexicano pierde casi 100,000 millones de pesos y la deuda alcanza máximos históricos. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de este reporte que acaba de sacar el gobierno mexicano con respecto a las finanzas desde el mes de enero hasta el mes de julio. Como recordaban, vamos a utilizar la misma lógica que hemos utilizado en videos anteriores y vamos a comenzar con el análisis de los ingresos. Primero que nada, los ingresos totales aumentaron un 8.2%, lo cual es algo bastante bueno, sobre todo porque los ingresos no petroleros, de los cuales los principales son los tributarios, aumentaron un 10.3%, lo cual es una barbaridad, ¿no? Los ingresos petroleros se redujeron un poco, un 3%, pero realmente son una mucho menor participación que los ingresos no petroleros. Ahora, lo interesante aquí, o esto se debe principalmente a dos puntos que hemos platicado varias veces en videos anteriores. El primero es que definitivamente el crecimiento económico y también la inflación ayudan a que el gobierno pueda cobrar más impuestos, porque al aumentar la base monetaria de la actividad económica, pues ellos básicamente toman un porcentaje de toda esa actividad económica y al crecer esta, pues aumentan la recolección de impuestos. Además de eso, tenemos el segundo punto que también habíamos platicado, que es que el gobierno se ha vuelto más eficaz, vamos a decirlo así, en evitar que individuos o pequeñas medianas empresas o inclusive las empresas grandes paguen los impuestos como debe ser, ¿no? Entonces, estos dos puntos principalmente han ayudado a que el gobierno tenga muchos más ingresos, ¿no? Específicamente, como ya hablamos, un 8.2%. Ahora, ¿qué es lo interesante o más bien el problema? Que a pesar de esto los gastos siguen subiendo en mayor medida, ¿no? Específicamente subieron un 16.1%, lo cual es una brutalidad, divididos entre 18.3% del gasto programable, que básicamente son los gastos corrientes de correr el gobierno, los sueldos de los funcionarios, las rentas de los lugares que tienen que pagar, etcétera, ¿no? Todo gasto corriente que lleva correr el gobierno o que corre el gobierno. Y además de esto, los gastos de inversión, es decir, todos los proyectos como el Tren Maya, la refinería, etcétera, ¿no? Ahora, en los gastos no programables tenemos principalmente el costo financiero, que es el más importante, y obviamente las otras participaciones, que simplemente se refiere al dinero que dan a gobiernos locales. Ahora, insisto, lo interesante aquí es que los gastos crecieron en mucho mayor medida que los impuestos y específicamente el gasto programable sigue siendo el que más crece, ¿no? Es decir, estamos teniendo un gobierno más grande y más costoso. Claro, también hay que recordar que parte de esto son inversiones, entre comillas, ¿no? Que es el Tren Maya, la refinería, alguna infraestructura que se haga, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos en el primer problema, estamos gastando más dinero del que tenemos y además de eso, nuestros gastos están creciendo en mayor medida que nuestros ingresos. ¿Qué va a generar esto? Que las pérdidas en un futuro sigan siendo cada vez mayores. De hecho, el balance presupuestario, es decir, la pérdida del 2024 que llevamos, ya casi alcanza los 100,000 millones de pesos, como habíamos platicado. Específicamente está en 893,000. Además de esto, se ha multiplicado 1.8 veces con respecto a la pérdida del año pasado. Es decir, esto no es sostenible a largo plazo. No podemos estar duplicando nuestra pérdida año con año. Obviamente va a decir, oye Arturo, pero el gobierno no puede nada más imprimir dinero. Y sí puede hacerlo, pero esto genera inflación, ¿ok? Y la inflación siempre ha sido un impuesto escondido que lamentablemente afecta siempre más a los que menos tienen, pero no te das cuenta, ¿no? La verdad es que la mayoría de la gente no dice, ay, bueno, sí suben las cosas, pero no capta la magnitud del impuesto que le están cobrando, ¿no? Que es una brutalidad, porque esta inflación, insisto, es bastante peligrosa y además se puede salir de control muy rápido, generando una devaluación significativa de la moneda. De hecho, específicamente, el tipo de cambio con respecto al dólar al día de hoy se encuentra ya en los 19 pesos. Obviamente, hay que recordar que llevamos básicamente 2 años donde el tipo de cambio había sido bastante favorable para el peso. Específicamente creo que llegó a estar hasta los 16 pesos por dólar, lo cual es una brutalidad y un tipo de cambio que no habíamos visto hace tiempo, ¿no? Pero la realidad es que esto ha ido empeorando específicamente a raíz pues de que haya ganado Morena la elección. Y yo, como les decía en otros videos, no creo que haya sido más que nada que haya ganado Morena, porque pues Morena era el poder, o más bien el partido que estaba en poder,
Pero creo que el problema ha sido lo de la mayoría, ¿no? Que van a poder hacer cambios a la Constitución y eso pone muy nerviosos a los inversionistas, específicamente en temas como el de la reforma judicial, ¿no? Yo les comentaba que si esta reforma llegase a pasar, el tipo de cambio puede sufrir un cambio, vaya la redundancia, bastante importante y una depreciación significativa del peso. La ventaja que tiene el gobierno mexicano es que no tiene tanta deuda en dólares, ¿no? Que eso pudiese ser bastante, aterrador, ¿no? Pero la mayoría de la deuda está en pesos, ¿no? Entonces, ese es el único como que punto bueno que tenemos como país, ¿no? Ahora, la deuda a fin de año, es decir, la deuda comparando diciembre contra julio, básicamente en 7 meses ha crecido un 10.4%, lo cual es algo bastante significativo. Y si el crecimiento sigue en este mismo ritmo, podríamos inclusive terminar el año con un crecimiento de la deuda de más del 15%, lo cual parece poco, pero insisto, para el tamaño sigue siendo bastante, ¿no? Y crecer un 15% cuando tus ingresos están creciendo un 8.2% o un 10%, inclusive si no consideramos los petroleros, también sigue siendo algo bastante preocupante, ¿no? Insisto, la deuda es un nivel muy importante porque la deuda, al generar intereses, obviamente, se vuelve una bolita de nieve, donde si sigues teniendo más deuda, pues vas a pagar más intereses son más pérdidas, más deuda, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve un ciclo vicioso bastante consternante, que lo hemos platicado bastantes veces en el canal. Ahora, el costo financiero, lo interesante es que subió nada más un 4%. Digo, subió nada más porque pues no ha sido tanto comparado con años anteriores, pero también hay que recordar que subió un 4% a pesar de que las tasas han estado bajando, ¿no? La tasa de referencia de Banxico la ha estado bajando este año por fin. Actualmente se encuentra en 10.75%, pero en su punto más alto llegó a estar a 11.25%. Entonces, a pesar de esto, el costo financiero ha subido. ¿Por qué? Simplemente porque la deuda aumenta. Obviamente, si tienes más deuda, vas a pagar más intereses, suponiendo que las tasas se mantengan igual o que se reduzcan, pero no de manera tan significativa como ha sido el caso, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos visto una reducción en tasas, el costo financiero sigue subiendo, insisto, por esta mayor deuda. Ahora, ¿qué nos espera en lo que resta del año? Lo más probable es que Banxico siga recortando tasas. ¿Por qué? Por lo que ya platicamos, la economía no se encuentra en el mejor lugar en los últimos trimestres, la inflación supuestamente ya ha estado bajando lo suficiente para dar un respiro al Banco de México, pero lo más importante, el Banco Central de Estados Unidos va a recortar tasas, ¿no? Y cuando el Banco Central de Estados Unidos recorta tasas, Banxico suele hacer lo mismo, ¿no? Banxico suele copiar lo que hace el Banco Central de Estados Unidos, entonces no se les haga raro que veamos otros recortes de tasas en lo que siguen en los meses posteriores. De hecho, en el video que platicábamos de las tasas de Nu, Clark, etcétera, iban a estar bajando igual a de CETES por esto mismo, ¿no? Por esta reducción que ha habido o que va a seguir habiendo en Banxico, este recorte de tasas. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, la pérdida ya está casi en 100.000 millones de pesos, muy probablemente lo rebasemos porque ya quedan pocos meses del año, pero lo suficientes para que la pérdida siga siendo significativa. Ahora, ¿qué nos espera en el próximo año? Va a ser muy interesante. Todo va a depender del presupuesto que haga el gobierno para el próximo año. Lo más probable, por lo que he escuchado, es que la tendencia siga igual, es decir, que sigan habiendo proyectos de trenes y de otras cosas. Entonces, esto va a requerir, obviamente, una mayor inversión. Ahora es donde nos metemos en problemas, en el sentido de que tienen que pues los legisladores balancear el presupuesto lo más que se pueda. ¿A qué me refiero con balancear? Es decir, minimizar las pérdidas, ¿no? Digo, lo ideal sería que el balance se quede en ceros, ¿no? Que ingreses 100 pesos y gastes 100, que sería lo lógico y lo ideal. La realidad es que los gobiernos no suelen hacer esto, pero esto no significa que no pueda traer consecuencias a largo plazo. Insisto, si sigue aumentando la deuda, si sigue habiendo esto y si llega a haber una depreciación significativa de la moneda, esto va a generar más inflación y va a meter presión sobre el Banxico de qué va a tener que hacer. Va a tener que volver a subir las tasas cuando la economía no anda nada bien. Puede ser bastante peligroso lo que suceda. Ahora todavía tenemos tiempo para ver las cosas. Sin embargo, por el hecho de que no haya pasado algo malo al momento, no significa que no vaya a pasar nada a largo plazo. ¿A qué me refiero? Estas acciones tienen consecuencias negativas. Es lógico, no puedes gastar más dinero del que tienes y no puedes hacerlo año con año y cada vez mayor, ¿no? Inclusive Estados Unidos ha estado cayendo en este problema. Digo, sí puedes hacerlo, pero vas a tener problemas de devaluación de la moneda muy probablemente. Si es que no hay también una fuga de capital con respecto a que los inversionistas empiecen a perder la confianza en el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, aguas, hay que tener mucho cuidado. Vamos a seguir dando el seguimiento. Creo que este reporte mensual estuvo, por no decir normal, vamos a decir X, o sea, nada bueno y nada malo nuevo.
hemos seguido con las mismas tendencias que vimos de enero a junio. Vamos a ver qué nos depara en los últimos meses de este año, pero sobre todo, más importante, qué nos depara en el próximo año, que va a ser un mes crucial para la economía mexicana, ¿no? Crucial. Vamos a ver cómo va a estar el balance presupuestario, vamos a ver cómo va a estar el nuevo gobierno que ya va a entrar el 1 de octubre, etcétera, ¿no? Entonces, creo que estos 6 meses y el próximo año van a ser unos meses muy importantes para México como país y vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se adecuan ante las circunstancias y si por fin alguien se da cuenta que no es buena idea estar imprimiendo dinero a lo bestia, porque vas a generar inflación, al fin y al cabo. O sea, no puedes imprimir más dinero y no generar inflación. Ya se los dije 20 veces, es como si no es lo mismo tener un peso cuando hay 100 pesos en todo México a tener ese mismo peso cuando existen 1 trillón de pesos en todo México. Es completamente lógico que si imprimes más dinero, tu dinero va a valer menos. Completamente lógico. Que no les entre la menor duda, ¿no? Y ahorita viendo, aquí podemos ver el M2 de México ha crecido un 4.6% con año, ¿no? Y la economía ha crecido específicamente un 1%. ¿Qué significa esto? Que ese 3.6% se va a generar de cierta forma en inflación, porque no puedes imprimir más de lo que crece tu economía, ¿no? Entonces, siguen con esta tendencia, obviamente en menor medida hasta cierto punto, pero la realidad es que vamos a terminar el año con un 9-10% más de dinero en circulación, lo cual volvemos a lo mismo, con un crecimiento del 3%, si no es que menos de la economía, va a generar o va a seguir generando un 6-7% de inflación, ¿no? Vamos a ver cómo está la cosa. Obviamente, aquí depende varios factores y sobre todo no olviden que más bien la inflación que reporta el gobierno no necesariamente es la correcta hasta cierto punto por la manera en que miden las cosas que ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, si quieren creer al gobierno, pues solo existe un 5.5% de inflación, algo así, que sigue siendo bastante elevado, ¿no? Pero yo creo que la inflación real ha sido mucho mayor, sobre todo en los años de pandemia. Esto por el video de hoy, nos vemos en el próximo.